Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema de mucha importancia para todos los venezolanos porque a pesar de que trata acerca de una situación económica que para algunos tal vez signifique una serie de tecnicismos o de términos muy técnicos, es de mucha relevancia para comprender la situación económica actual y lo que podría pasar con el sistema productivo de Venezuela, con el aparato productivo de Venezuela, para determinar si podrá solucionarse la crisis desde ese punto de vista aplicando ciertas medidas que voy a mencionar aquí en esta nota para que puedan escucharlas muy bien y realmente entender lo que pasa en Venezuela, cuáles son las causas, cómo afecta la forma en que el gobierno administra los recursos y de esa forma entender qué puede pasar con la economía venezolana, que es al fin y al cabo lo que le importa a cada venezolano, junto con la política de su país, la sociedad, pero en sí el día a día de los venezolanos transcurre en una preocupación constante de la mente de cada ciudadano y civil venezolano en qué pasará con la economía del país para que de esa forma pueda llegar a alcanzarle el billete que mantiene en su bolsillo, o los billetes que mantiene en su bolsillo cada venezolano para mantener a sus familias y para tener un poder adquisitivo que pueda darle a cada venezolano una calidad de vida por lo menos aceptable desde el punto de vista de la sociedad venezolana en este caso. Pero el tema del cual voy a hablar a continuación en esta nota es sobre la posibilidad de que Venezuela caiga en un cese de pagos, en un default, como se le conoce en economía, pero un default o cese de pagos es aquella situación en la que un país deja de pagar sus deudas, en la que simplemente deja de ser responsable o de pagar las deudas que mantiene a nivel externo, pero también la deuda interna. Pero más que todo en cuanto a deuda externa. Entonces, por ello es que Venezuela podría incurrir en un cese de pagos, ya que hay que entender que la economía venezolana está afectada por tres factores importantes. El primero es la caída abrupta de los precios del petróleo, es decir, que hay bajos precios del petróleo en el mercado, más que todo el precio del barril de petróleo venezolano, que ha hecho que sea menos demandado y por ende Venezuela deja de vender, deja de exportar petróleo, no tanto como lo hacía antes, y de esa forma los ingresos disminuyen, es menos dinero que el Estado venezolano gana para poder importar insumos que necesita para producir, las divisas que necesita para asignarlas a los diferentes sectores, las empresas privadas en el país, en Venezuela, pero también para pagar a los proveedores internacionales que le surten materias primas al gobierno para poder incentivar el aparato productivo, producir lo que se necesita para distribuirlo y de esa forma generar una oferta interna para que el venezolano pueda tener una calidad de vida y pueda verse satisfecho con respecto a la demanda que le hace al gobierno, como todo venezolano, o mejor dicho, todo ciudadano del mundo le hace a su país, a su estado, a su gobierno. También otro factor es una inflación en ascenso, es decir, que en Venezuela hay una situación en la que los precios aumentan prácticamente cada día o cada semana. Incluso, y tengo que mencionarlo, Venezuela tiene una inflación de aproximadamente un 200%, cuando en realidad la inflación ideal o el nivel de inflación obviamente debería ser 0%, pero como siempre hay cierto nivel de inflación, por muy leve que sea, si sea en un país muy próspero, el nivel de inflación debería ser de un solo dígito, de un 3 a un 6%, pero en Venezuela ya no es de dos dígitos, sino de tres dígitos, es decir, que Venezuela está cerca de una hiperinflación, es decir, de una inflación exacerbada, demasiado alta, en la que los precios pueden aumentar prácticamente por hora. Y es que en una situación similar cayó Argentina en los años 80 cuando se dio aquella crisis de la hiperinflación en ese país, en la que si algún ciudadano argentino iba a algún restaurante para comprar un plato de comida y ordenaba ese plato de comida, lo consumía, y cuando llegaba la hora de pagar la cuenta de ese plato de comida que consumió, el precio era diferente al que había visto inicialmente en el menú para ordenar ese platillo. Entonces los precios aumentaban por minutos, por horas. Es una situación realmente alarmante. Esperemos que Venezuela no caiga en esa situación, por lo menos por ahora no
es posible un escenario así, pero sí, de que haya una hiperinflación. Venezuela tiene una inflación, es decir, un aumento de los precios muy drástico porque el gobierno venezolano está emitiendo demasiados billetes, está inyectando demasiado dinero en efectivo en la economía, pero es dinero inorgánico, y es inorgánico porque no tiene respaldo en productos, ya que produce muchos billetes, genera muchos billetes, pero no produce muchos, alimentos, servicios, bienes, es decir, no genera muchos productos. La oferta de productos no está equilibrada con la emisión de billetes. Entonces se crea una especie de ilusión, por así decirlo, en la economía, en el mercado, en el que aquellos que importan a territorio venezolano, pero también que le venden productos a Venezuela desde el exterior, creen que porque en Venezuela hay una alta emisión monetaria, es decir, de billetes, el precio del producto puede aumentar más porque se genera la ilusión de que a mayor cantidad de dinero, a mayor emisión monetaria, más oferta en cuanto a productos. Pero en Venezuela no sucede así, hay mucha emisión monetaria pero una baja oferta por la escasez. Y hay escasez porque no hay divisas para importar los insumos, materiales o ingredientes que se necesitan para producir lo que el venezolano consume. Entonces por ello hay escasez, y al haber escasez no hay productos, y al no haber productos pero muchos billetes, hay demasiada cantidad de dinero pero para pocos productos. Entonces, ¿en qué productos se van a gastar todos esos billetes? Y aumentan los precios porque se crea la ilusión de que a mayor billetes el valor de los productos aumenta, pero se compran tal vez menos productos cada vez más con la misma cantidad de billetes. Se puede comprar ya un solo producto con lo que antes comprabas con un solo billete, pero que ahora se compra con 2 y hasta 3 billetes. Es una especie de ejemplo. Es como decir que si comprabas con un bolívar 3 manzanas, ahora parece que con 3 bolívares compras una sola manzana, por así decirlo, porque se reduce la oferta de productos, se aumenta la cantidad de billetes, es decir, se gasta más dinero en comprar menos. Por ello es que hay inflación, y ese es el concepto básico de la inflación. Pero también otro problema de la economía venezolana, y esto llegué a extraerlo de un análisis que se hizo en un programa de CNN en español llamado CNN Dinero, en el que el periodista Xavier Serviá, que conduce ese programa, presentador de ese programa, experto en finanzas, le pregunta a un economista venezolano cuál es el problema realmente en Venezuela, y este responde que en el gobierno no hay un problema de solvencia, es decir, de ser responsable y honrado con los pagos de deuda, sino de liquidez. Y la liquidez en la economía es la rapidez con la que los activos líquidos, es decir, dinero que no es en efectivo, se materializa en dinero en efectivo, pero también la rapidez con la que lo hacen, con la que hay bastantes activos que pueden materializarse en dinero transferible, con el dinero con que se pueden adquirir cosas, para que de esa forma se pueda compensar la demanda. Pero en Venezuela hay poca liquidez, el problema no es de solvencia de pago, sino de liquidez, porque el gobierno venezolano tiene cierta solvencia, tiene dinero, pero no tiene liquidez. Y esto significa que no puede vender activos para saldar sus deudas. No puede vender los activos que mantiene para saldar sus deudas porque tiene poca liquidez. Esto quiere decir que tiene menos dinero del que tiene que pagar. Es, a manera de ejemplo, supongamos que yo compro una casa en $1.000.000, es decir, que me endeudo con $1.000.000 para adquirir una casa, pero para posteriormente pagar esa deuda del $1.000.000 que pedí prestado para adquirir la casa, solamente tengo en mi cuenta $1.000, es decir, que no tengo la cantidad necesaria de dinero en mi cuenta bancaria para pagar la deuda en la que incurrí. Esto quiere decir que el gobierno en este caso tiene menos dinero del que tiene que pagar. Por ello, no hay liquidez y por ende ha incurrido en una situación de demasiada deuda externa con otros países, más que todo con China, y también una deuda interna porque no ha compensado la demanda interna, pero se ha endeudado en el exterior para tener un nivel de reservas óptimo, que por cierto ya se encuentra a día de hoy en $17.000.000.000 en reservas, un nivel muy bajo porque se vieron mermadas las reservas ya que el gobierno las utilizó para pagar deuda. Ahora
las reservas están en un nivel muy bajo, cuando en realidad un país no puede tener un nivel de reservas bajo, porque esto significaría una situación en la que ya no tiene a dónde recurrir cuando realmente necesita ese dinero, y por ello se llama reservas. Y es que se llegó a este punto en el que el gobierno no tiene liquidez y que tiene menos dinero del que tiene que pagar, pero también un nivel bajo de reservas porque no se ahorró, no se aplicó una política de ahorro. Hubo tanta bonanza por la renta petrolera que Venezuela se convirtió en un estado tan rentista, es decir, tan dependiente de la renta petrolera, que empezó a derrochar demasiado dinero de la venta del petróleo en programas sociales, en la misión vivienda, en las políticas públicas del gobierno, en distribución de esos ingresos en la economía venezolana, aunque no se haya hecho equitativamente, lo cual contradice la ideología socialista del gobierno, pero eso es otro tema. Entonces se gastó demasiado dinero del petróleo cuando el barril de petróleo de Venezuela estaba en $100, se derrochó tanto dinero y no se ahorró, que por ello se ha llegado a esta situación en la que el gobierno tiene muy poco dinero, pero en realidad tiene que pagar demasiado dinero y también tiene un nivel de reservas bajo porque las gastó antes de tiempo para saldar una deuda que todavía mantiene y no ha terminado de cancelar. Es decir, que no se ahorró y no se aplicó una política de ahorro, por ello el gobierno ha llegado a esta situación que ha afectado a la economía venezolana. Ahora, ¿cuál es una posible solución? ¿Cómo se podría llevar a cabo? ¿Con qué pasos? ¿Bajo qué medidas y parámetros? Llevar a cabo y aplicar una solución que pueda resolver este problema en el que el gobierno tiene poco dinero para pagar su deuda, y si no paga su deuda, una posible consecuencia es que se daría o podría haber una reducción de exportaciones como sanciones internacionales por licitaciones legales de lo que Venezuela necesita para producir. Es decir, que se le podría limitar lo que puede exportar a nivel internacional, obviamente, y esto afectaría más a la economía venezolana. Si se soluciona este problema, el gobierno podrá saldar su deuda, y al saldar su deuda podría tener un mayor nivel de reservas para de esa forma vender más petróleo, también con financiamiento externo, más que todo de China. Y si empieza a vender más petróleo, podría aumentar su nivel de reservas, pero el precio del petróleo también, si se logran estabilizar, se demandaría más el petróleo venezolano, el gobierno vendería más petróleo, por ende habría mayor cantidad de divisas, y de esa forma, con una mayor cantidad de divisas, se importarían más insumos que se necesitan para producir, y al producir más se aumenta la oferta interna de productos, y la escasez iría desapareciendo progresivamente, y podría solucionarse la situación en la que, si llega a haber menos escasez, los precios podrían mantenerse allí o incluso descender, porque si el gobierno debe dejar de emitir tanto dinero para equilibrar la cantidad de dinero que emite con la cantidad de productos que hay en el mercado. Si se equilibra esa cantidad, los precios podrían mantenerse allí, dejar de aumentar o incluso reducir, bajar, porque ya no se crearía esa ilusión en la que a mayor cantidad de dinero, mayor valor de los productos, cuando en realidad hay pocos productos. Si hay un equilibrio, los precios podrían bajar, podrían mantenerse allí, dejaría de haber escasez y el poder adquisitivo del venezolano sería más, le alcanzaría para comprar más, el bolívar se revaluaría, adquiriría más valor del que ya prácticamente tiene en cero, porque el bolívar prácticamente y lamentablemente no vale nada. Y con esto doy un ejemplo de que una hoja de papel vale más, 4 bolívares por cierto, vale más que un billete de 2 bolívares. Es decir, que con un billete de 2 bolívares no compras sino una hoja de papel. Y es tanto el costo en el que incurre el gobierno para producir un billete de 2 bolívares por tinta, papel, moneda, y el costo de producirlo y también de distribuirlo, que es más lo que se gasta en un billete de 2, y vale tan poco que con ese billete, que en el cual se gasta tanto, no se compra absolutamente nada en este país. Es que absolutamente nada. Esa es la realidad. ¿Cuál es la solución entonces? Una posible solución se daría en 3 pasos, que tal vez pueda sonar muy fácil hacerlo, o decirlo, mejor dicho, pero no es fácil hacerlo. La primera medida que se podría tomar o que podría tomar en cuenta el gobierno es la de crear un fondo de ahorro con $1.000 millones de los 5.000 que China le prestó a Venezuela hace aproximadamente 2 o 3 días, ya que Maduro viajó a China y a Vietnam para llegar a acuerdos de financiamiento, de alianza productiva, alianza económica, para también
fortalecer los lazos más que todo económicos y comerciales entre Venezuela y China y con Vietnam, pero más que todo con China. Es decir, utilizar $1.000 millones de esos 5.000 que China le prestó a Venezuela para aumentar la producción de petróleo de PDVSA, luego destinar el 15% de los ingresos del petróleo, ya que se van a usar $5.000 millones, pero si se extraen $1.000 millones para meterlos en un fondo de ahorro, quedarían $4.000 millones que serían para aumentar la producción de petróleo de PDVSA. Si se aumenta la producción, aumentarían los ingresos petroleros, las divisas, y cuando eso se dé, si llega a darse, se podría destinar el 15% de esos ingresos petroleros para juntar ese 15% con los $1.000 millones iniciales del fondo de ahorro. Esto generaría un incremento en el fondo de ahorro que podría permitir que se use parte de ese fondo para pagar deuda externa y también para aumentar el nivel de reservas. Si se paga la deuda externa, Venezuela podría exportar más, ya que tiene menos deuda y no podría incurrir o verse eh, con sanciones internacionales, y también aumentar un nivel de reservas que puede mantener en caso de emergencia. De esa forma, si hay un mayor nivel de reservas y Venezuela empieza a vender más petróleo, habría mayor cantidad de divisas para importar insumos para producir lo que necesita Venezuela, equilibrar, dejar de emitir tantos billetes, equilibrar la cantidad de billetes con la demanda, con la oferta de productos, los precios podrían reducir y de esa forma al venezolano le alcanzaría más para comprar con lo que tiene y el bolívar valdría por lo menos un poco más. Esto es toda una cadena. Suena muy fácil cuando se dice, pero en realidad en la práctica es muy complicado y es un proceso lento que requerirá de mucha paciencia y de mucha cautela por parte del gobierno, mucha paciencia por parte de los venezolanos, más de la que ya han tenido o más de la que ya hemos tenido, y mucha paciencia, cautela y cuidado por parte del gobierno para que logre aplicar los correctivos económicos que necesitan, políticas que lamentablemente y a juicio de los venezolanos no han dado resultados, pero así es la situación y esperemos que pueda resolverse muy pronto para de esa forma aumentar el nivel de la calidad de vida de los venezolanos y que la economía venezolana pueda ir a flote nuevamente. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa, desde Venezuela para el resto del mundo. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.